Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy no voy a tirar de datos ni nada de esto porque creo que es totalmente innecesario para lo que voy a comentar en el vídeo. Como todos sabéis, y si no lo sabéis, vivís en Narnia, pues bueno, salió la película de miércoles, ha sido un exitazo hasta tal punto que ha superado a Stranger Things, que hasta ahora era como el top del top, y bueno, pues la gente se ha vuelto loca haciendo un tren de bailecito con ella, y bueno, pues en TikTok ahora de repente salen millones de chicas pues caracterizadas como miércoles haciendo el bailecito y todo esto, bien. No voy a referirme, yo voy a hablar del personaje de Merlina como icono gótico y demás, pero no voy a entrar en lo que dice la gente ni en meterme con nadie, ¿vale? Ya lo dije en el vídeo de Morticia Adams. Charles Addams creó a los Addams para que fuera una contraposición, pues digamos, al ideal americano de familia ideal, ¿no? Donde siempre se veía, pues en las viñetas que se hacían, a la típica pareja con el perrito corriendo por el jardín y ellos haciendo la barbacoa. Las viñetas de Charles Addams, a ver si encontrara por internet, no sé, yo es que fui a un museo, en una exposición precisamente de la familia Addams y las vi expuestas, entonces no sé si por internet, pero si hay algunas la pondré por aquí. Básicamente las viñetas eran que representaban como una escena familiar y debajo una frase, en plan, día en familia, y de repente te encontrabas pues que estaban todos reunidos usando la guillotina para, en fin, para hacer cosas. Y ese era como el rollo. Ninguno de ellos era atractivo, ni siquiera Morticia, tú la veías en dibujo, le ponían mucha frente, muy poca ceja, no era un personaje atractivo, porque precisamente Charles Addams no quería que sus personajes fueran atractivos para luchar precisamente contra ese estándar de belleza y de, ¿sabéis?, de divinidad que tenían como las familias americanas en aquella época. También es verdad que hasta la serie de los 60 no tenían nombres. Entonces, de repente llegamos a 60 y tenemos el personaje de Merlina. En esta serie la podéis ver todavía, porque de hecho yo la volví a ver ahora como 10 años, sí, hace mucho, pero fue como hace 10 años, la volví a ver porque yo la veía de pequeña en televisión española, pues que la estaban reponiendo y la hacían. Merlina era un personaje, si digo Merlina miércoles es porque sé que los latinoamericanos le llaman Merlina y miércoles por los españoles, pero bueno. Miércoles era una niña que la verdad es que era bastante como cute, era hasta mona. Y de hecho en esa serie ella era bailarina y pues bailaba y era como muy alegre y tal. De hecho era un personaje que contrarrestaba muchísimo pues como con el resto de su familia, ¿no? Porque su familia era pues como más sombría, más oscura y tal. Después de esta serie, que ya vinieron las películas de los 90 con la grandísima Christina Ricci, creo que Christina Ricci lo representaba muy bien porque era esa miércoles oscura, sádica, un poco sociópata, que tanto tenía que caracterizar al personaje, y además físicamente se parecía bastante, porque una característica que tenía tanto Morticia Addams como Miércoles Addams era el hecho de tener mucha frente. De hecho, no sé si os habré puesto por aquí las viñetas, veis que tenían las caras como muy alargadas, mucha frente, parecían un poco unos muertos en vida, la verdad. Y aquí pues ya nos mostraba una Merlina, pues eso, mucho más mucho más oscura, siniestra, más carismática en el sentido oscuro de la palabra. Y de nuevo también estas películas tienen algunas escenas donde baila. Si no, pues mirad las películas y os daréis cuenta de que Merlina miércoles también baila. Porque de hecho, si sabéis bastante de todo lo que es los Addams, tanto la serie como las películas animadas, os habréis dado cuenta que es como un poco tradición, ¿no? El baile. Porque es que de hecho hay hasta escenas donde Cosa, la mano, que es que en Latinoamérica se llama dedos, pues coño, se pone también a bailar. Entonces es algo muy Addams. Entonces cuando la gente me dice que le sorprende mogollón que Merlina baile, es un poco what the fuck, si literalmente el baile que... Ella cuando empezó a bailar, mi marido y yo instantáneamente dijimos, anda, mira, ha hecho los pasos de la serie, ha hecho los pasos de la película y ha hecho los pasos de su madre. Yo pensé, de hecho, que ella no se había inventado el baile, sino que ella, pues obviamente se había inspirado. ¿Ella se ha inventado el baile? Sí, pero se ha inspirado, pues, en todas las personas, pues, que han caracterizado a Miércoles a lo largo de la historia del cine, y también, pues, obviamente se basó en su madre. Entonces, no es raro que Miércoles baile, porque es que Miércoles ya bailaba de pequeña, porque de pequeña, de hecho, en la serie era bailarina la niña, y en los 90, pues, también vuelve a bailar. Bien, otra cosa. Sí es verdad que Merlina, porque con Morticia la han hecho mejor, en el sentido del físico. ¿Por qué? Porque Morticia, pese a que la ves y la ves guapa,
no es súper mega atractiva. ¿Por qué? Porque apenas tiene cejas, que eso es una característica que hace que la cara pierda muchísima expresión y incluso la cabeza es muy alargada. Entonces ninguno de ellos en realidad debería ser atractivo. Y es verdad que esta Merlina la han hecho excesivamente guapetona. Hombre, a mí es que me parece una cría, pero entiendo que es verdad que es una Merlina bastante atractiva. Entonces pienso que a lo mejor no pega tanto pues que sea tan, digamos, tan mona. Ahora bien, mucha gente dice que esta Merlina es totalmente diferente a lo que hemos visto. Claro, evidentemente. En la serie hacía de una niña pequeña, Christina Ricci la hacía, que Merlina tenía como 11 o 12 años, es decir, una preadolescente, y ahora estamos viendo a una miércoles adolescente. Entonces, obviamente, tiene que cambiar las características del personaje porque tú no eres igual de niño, no eres igual de preadolescente, no eres igual de adolescente, no serás igual con 25, no serás igual con 40. Seguramente incluso no serás igual de los 25 a los 30. Quiero decir que la gente, evidentemente, claro, va cambiando. Entonces, eso es totalmente natural. Por otra parte, muchísimo se ha criticado el personaje de Gómez. Y yo tengo que decir que para mí es el Gómez mejor caracterizado de la historia. Porque Gómez no tiene que ser guapo. La cosa de que Morticia y Gómez estén juntos es precisamente que su amor es más espiritual y así se deja ver tanto en la serie como en las películas como en todo lo que hay de ellos. Por eso Gómez no es un hombre agraciado, porque su amor es muy profundo y verdadero y va más allá de todo físico. El Gómez que teníamos en los 90, ese Gómez no era real, no se parecía en nada a las caricaturas. Y este, la verdad, se parece muchísimo. Entonces yo realmente cuando lo vi dije, ole, me encanta. Y ya la última cuestión es el tema de que miércoles se ha hecho súper mega viral y su baile lo está haciendo todo TikTok y en fin, es un poco, si os digo la verdad, es un poco cáncer, ¿no? Quería suavizarlo, pero no lo voy a suavizar. Yo tengo como dos opiniones al respecto. Por un lado, me parece fenomenal que miércoles se haga muy viral porque pienso que habrá gente a la que le interese la subcultura gótica ya a partir del personaje de miércoles que hacen muy bien porque le ponen a The Cramps y The Cramps, aparte de hacer punk rock, también hace rock gótico, por lo cual es muy acertado. Pero bueno, es Tim Burton es gótico, obviamente Tim Burton sabe lo que es el rock gótico. Pero pienso que a través, pues precisamente de esa canción, del uso del violonchelo, que es algo que se utiliza luego bastante, por ejemplo, en el metal gótico, pues sí pienso que estéticamente y todo esto se puede llegar a entender lo que es la subcultura gótica, incluso de filosofía, como miércoles, siendo una persona poco expresiva, por no decir nada, un poco sociópata, un poco empática y demás, pero como dentro de esa oscuridad que tiene miércoles, pues miércoles es una buena amiga, se sacrifica por los demás y tal. Creo que es una buena manera de mostrar la filosofía gótica, de mostrar un cierto estilo gótico y de mostrar un poquito la música gótica. Así que por ese lado lo veo bien, por esas personas que digan, oye, me he sentido súper identificada con esta estética, con la forma que tiene Merlina un poco de ver la vida, sin ser literales, porque obviamente yo no creo que nadie literalmente vea la vida como Merlina. Me ha gustado la música, me ha gustado esto, y entonces empiezan a interesarse por la subcultura gótica. Y esto es muy bueno, porque la subcultura gótica tiene que sufrir un auge, y de hecho ya le toca, porque le tocó en los 90, los 2000, el 2010, y el 2020 con la pandemia se ha pasado el auge. Entonces espero que ahora en el 2022 haya ese auge. Pero ¿cuál es mi segunda opinión? Mi segunda opinión es que literalmente me he encontrado a gente en los comentarios. Vosotros sabéis que yo los comentarios que son muy negativos hacia mi persona los elimino porque ¿me aportan algo? No. Los buenos sí, pero los malos que me van a aportar, nada. Y es verdad que en TikTok yo he llegado a eliminar, no decenas, cientos y cientos y cientos de mensajes de gente metiéndose conmigo simplemente por ser gótica. Vaya friki, vaya poser, vaya pintas, en fin, muchas cosas. Sin contar los que yo ya he sufrido en persona por la forma de maquillarme, de vestir y demás, que ya ha pasado Halloween, que te vas a asar de calor, mira la bruja piruja, en fin, muchas movidas. De repente me encuentro a varios usuarios. Obviamente de todos los nombres no me acuerdo, pero de algunos sí, porque a lo mejor han sido especialmente pesados. Dejémoslo ahí. Y de repente me encuentro a estos usuarios en TikTok diciendo, es que amo a Merlina, es que me parece lo genial, es que es maravillosa, que estilismo, que tal, que cual. Y es un poco en plan, joder con la hipocresía, porque literalmente, si no hubiesen puesto a esta Merlina tan guapísima, ¿no? A la gente no llamaría tanto la atención, para empezar. Eso es así, lo estético llama muchísimo la atención. Pero lo que más me molesta es que esas personas que están poniendo a Merlina por las nubes
estoy al 99,9% segura y dejo un 0,1%, 0,01%, por yo que sé, por la duda razonable que dicen, que esas personas le harían bullying a Merlina a más no poder. No estoy, o sea, es que pondría la mano en el fuego y no me quemaría. Yo sé que esas personas tratarían a Merlina fatal, muy mal. Pero claro, como ahora está de moda y tal, pues bueno, pues ahora todos la adoramos. Entonces, a mí lo que me molesta, aunque también me hace como gracia, es ver esa hipocresía. ¿Cómo puede ser tan hipócrita que estás poniendo a parir a los góticos, que es la primera que te metes con ellos, ya sale Merlina y es una diosa? Es una hipocresía, ¿vale? Si te gusta Merlina y la ves maravillosa, pues todos los góticos tienen que parecer maravillosos porque más o menos todos llevamos una estética muy parecida. Más maquillaje, menos maquillaje, pero básicamente es lo mismo. Y luego más, digamos, más reprochable sería la actitud de Merlina miércoles en muchas escenas, no solo de esta serie, sino de películas y de series anteriores donde ella muestra pues, empatía cero. Entonces sería mucho más reprochable que una persona que se vista X o Y. Entonces a mí lo único que me jode es la hipotenusa, que decimos, la hipocresía de las personas que literalmente son capaces de insultar a otros, pero Merlina mola mucho. Entonces, por favor, esa hipocresía, a ver si la controláis, no por nada, sino porque da un poco de vergüenza ajena. Entonces ya está, ya os he contado más o menos pues lo que es mi opinión con el tema de Merlina. A mí la serie me ha gustado muchísimo, me ha encantado. La verdad no me sorprendió que bailara porque es muy típico Adam. Yo cuando vi que se armaba tanto revuelo porque Merlina bailaba fue como, bueno, es que nadie conoce a Merlina, nadie conoce a Miércoles, nadie sabe que Miércoles baila. Eso sí me sorprendió. Me sorprendió más la reacción de la gente que ver el baile. O sea, yo el baile lo vi tan tranquila porque era algo, pues que ya, no sé, es muy Adams. Y bueno, ya sabéis, ya os he contado la historia muy resumida, no, es que la verdad es que es como si intentaras hacer un vídeo de Gómez, a lo mejor sería más amplio, pero de los hijos, pues tampoco hay como muchísimas características, salvo las que habéis visto en la serie, pues que son eruditos de varios instrumentos musicales, hablan varios idiomas, es muy inteligente. Entonces, Merlina, más que destacar por su belleza, lo que destaca siempre y por lo que es muy icónica, es porque es súper mega culta y súper mega inteligente, al igual que su madre. Entonces yo creo que eso es lo que habría que resaltar, que es una mujer que es, la verdad, pues una erudita. Pero igual que ella, la madre, de la que ya hablamos y que te recomiendo que veas el vídeo. Entonces, nada más, espero que te haya gustado el vídeo, que lo hayas disfrutado, que lo hayas gozado y ya sabes que me hagas la triada, me gusta, comparte, suscríbete. Recuerda que aquí hay vídeos toda la semana, ya sea vídeo directo o short. Y que me harías un enorme favor si colaboras con el botoncito del super gracias, que es un corazoncito con el símbolo del dólar. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo solo para ti. Bueno, para ti, para todos los miembros. Y también me puedes seguir por mis redes sociales. Y sin nada más que decir, que me he enrollado más que una persiana, solo me queda decirte adiós.